El senador Domingo López Escauriaza, pionero junto a sus hermanos Guillermo y Luis Carlos, el Tuerto López, del periodismo en Cartagena, cumplió el sueño junto a Eduardo Ferrer de crear el diario El Universal, cuya primera edición se publicó el 8 de marzo de 1948. La vida de Colombia cambiaría un mes siguiente con la muerte del candidato presidencial Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948. Exactamente un mes y un día después de la aparición de El Universal. 75 años después de estos episodios dramáticos, la historia se ha reflejado en las páginas del diario cartagenero. El periódico no solo ha contado esta historia regional y nacional, sino que ha sido parte de ella. Manuel Zapata Olivella trajo a la oficina de Zavala a un muchacho de 21 años que acababa de publicar 3 cuentos fantasiosos y kafkianos, y desde el primer día Zavala le ofreció que escribiera una columna en la página 4 junto a otro joven que le llevaba 7 años. El muchacho que llegaba era Gabriel García Márquez. El muchacho que estaba trabajando ya era Héctor Rojas Erazo. Aquí empezó a escribir su primera novela que llamó La Casa y la siguió escribiendo en los intervalos entre Cartagena y Barranquilla, las 2 ciudades en donde alternó su génesis como periodista. Entre las 2 ciudades escribió más de 600 columnas periodísticas y les dio forma a los personajes de un pueblo mítico que llamaría Macondo. El Universal contó en sus páginas el día de octubre de 1951 en que se inició el desmantelamiento de los rieles del ferrocarril de Cartagena a Calamar, que durante 56 años conectó a 11 estaciones y puso en marcha el desarrollo comercial y empresarial de las regiones. Cuando se creó el primer barrio del Instituto de Crédito Territorial en 1960, el barrio Blas de Lezo, ahí estuvo el Universal. En ese 1960 se realizó el primer Festival Internacional de Cine de Cartagena, fundado por el periodista Víctor Nieto Núñez. Es uno de los eventos más importantes de la ciudad. En 1961 murió el artista, escritor, músico industrial Daniel Lemaitre Tono. Se filmó en 1968 en Cartagena la película Quemada, dirigida por el italiano Gillo Pontecorvo, con la actuación de Marlon Brando y el actor natural de Palenque, Evaristo Márquez. Son hechos importantes que el diario El Universal ha registrado. En 1972, Antonio Cervantes Kid Pambelé se convirtió en el primer colombiano en ser campeón mundial de boxeo peso Walter Jr. Se hicieron crónicas sobre ese triunfo mundial. En 1972 trasladaron el barrio Chambacú a Paraguay, República de Chile, República de Venezuela. Murió el eminente músico Adolfo Mejía en 1973, quien fuera profesor de armonía en el Instituto Musical de Cartagena. Ese mismo año también murió Pierre Daguet, el profesor de arte francés. Gabriel García Márquez ganó el Premio Nobel de Literatura en 1982. Se publicaron muchas crónicas y muchos textos sobre el escritor. El 31 de octubre de 1984 fue asesinada Indira Gandhi, quien ejerciera el poder en la India desde 1966 hasta 1984. El Universal consagró páginas sobre la toma del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985 en manos del movimiento guerrillero M-19, en donde murieron más de un centenar de personas, entre ellas 11 de los 24 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y más de una docena de personas que fueron desaparecidas. El 13 de noviembre de ese mismo año 85, 23,000 personas del pueblo de Armero quedaron sepultadas al amanecer bajo las aguas del río Lagunilla y bajo el lodo ardiente del volcán Arenas Nevado del Ruiz. Son de los hechos más dramáticos de la historia colombiana. El 26 de abril de 1986 explotó la planta nuclear de Chernobyl en Rusia, dejando 300,000 muertos y 7 millones de personas con secuelas. El 1 de julio de 1986, el Papa Juan Pablo II vino a Cartagena y ofició una misa en Chambacú. Esa noche se presentaron las danzas de Delia Zapata Olivella y se fue la luz.
En noviembre 9 de 1989, luego de 28 años de ser erigido, cayó el muro de Berlín, acontecimiento mundial trascendental que puso fin al telón de acero. Una noticia mundial que tuvo repercusiones. El 1 de febrero de 1990, el líder africano contra el apartheid, Nelson Mandela, salió de la cárcel después de 27 años de cautiverio. El 4 de julio de 1991, Colombia estrenó nueva constitución luego de 105 años de vigencia de la constitución de 1886, diseñada en Cartagena por el presidente Rafael Núñez. Son acontecimientos importantes de estos 75 años del diario El Universal. En 1992 llegó a la sede del diario El Universal una jovencita de 12 años de la mano de su padre y dijo que quería cantar en el centro de convenciones de Cartagena. Era Shakira. La selección Colombia logró la hazaña el domingo 5 de septiembre de 1993, meterle 5 goles a Argentina en su propia casa. Eso fue un acontecimiento histórico. El 2 de diciembre de 1993, la Policía Nacional y el Ejército abatieron en el techo de su casa en Medellín a Pablo Escobar Gaviria, el jefe del cartel de Medellín, luego de casi 20 años de historia sanguinaria y demencial para Colombia. Son hechos que impactaron en el diario El Universal y en todo el país y el mundo. El 13 de agosto de 1999, fue asesinado el humorista y periodista Jaime Garzón Forero. El 11 de septiembre del 2001 derrumbaron las Torres Gemelas a fuerza de aviones, un hecho que conmocionó al mundo y El Universal tituló Horror. Son noticias, acontecimientos que impactaron en la prensa regional en estos 75 años en el diario El Universal. Para sintetizar en lo que va transcurrido el siglo XXI, El Universal ha sido retrato de Cartagena en sus luces y sombras, y también espejo de la nación con sus turbulencias, desatinos y aciertos. El diario ha sido durante 75 años una escuela fecunda de grandes narradores, periodistas y escritores de Cartagena y Colombia. Por aquí han pasado Gabriel García Márquez, Héctor Rojas Erazo, Clemente Manuel Zavala, Gustavo Ibarra Merlano, Manuel Zapata Olivella, Antonio J. Olier, Ramiro de la Espriella, Aníbal Esquivia Vázquez, Germán Mendoza Diago, Felipe Santiago Colorado, Alberto Sierra, Jorge García Usta, Alberto Salcedo Ramos, Gustavo Arango, David Lara Ramos, John Jairo Yunieles, Margarita García Roballo, Rubén Darío Álvarez, Orlando Echeverri Benedetti, para citar a algunos de una larga familia de creadores. La historia fluye y seguirá ocurriendo porque El Universal es parte de esa historia que hemos deseado compartir a vuelo de pájaro.